La sesión de hoy día corresponde a los costos de producción o costos de la dotación de un servicio. En la imagen encontramos al señor Pablito, quien es fabricante de muebles, el cual quiere estimar los costos de producción de sus muebles, para lo cual él deberá tomar en cuenta varios elementos. Veamos en principio cuál es el concepto de los costos. Un costo es el valor en dinero de todo lo que se usa para producir y vender un bien o un servicio. Quiere decir todo el dinero que voy a invertir en la producción y elaboración de un producto. Los costos son muy importantes para todos aquellos que producen o brindan un servicio, porque en primer lugar nos van a permitir saber el precio al cual debemos venderlos. También es importante saber sobre los costos porque nos va a permitir conocer y valorar todos los recursos que participan en la producción y venta de los productos. Eso quiere decir que don Pablito dirá cuánto me cuesta producir una mesa y en referencia a eso diré en cuánto lo voy a vender. Además, don Pablito dirá qué es lo que necesito para producir mi silla. En este caso necesito la materia prima, las herramientas, los servicios y la materia prima, ¿ok? Veamos también, los costos nos van a permitir para poder calcular cuánto podemos producir, y a su vez si producimos varios también podremos saber cuánto hemos ganado. Ahora veamos sobre la clasificación de los costos y sus elementos. En los costos van a intervenir tres elementos. Vean ustedes, aquí los encontramos. El señor Tito es fabricante de lámparas, y el señor Tito, en su fabricación y producción de un bien, va a considerar tres elementos. El primero está compuesto por la materia prima y los insumos, el segundo por la mano de obra, el cual es el trabajo, el cual va a realizar para poder obtener su producto. Y finalmente el otro elemento vienen a ser los gastos generales, todos aquellos gastos que van a generar la fabricación de ese producto. Aquí los encontramos. Los elementos los conocemos como materia prima e insumos, mano de obra, el trabajo que va a realizar, y los gastos generales que también van a integrar para que yo pueda producir estas lámparas. Finalmente vamos a ver cómo se clasifican los costos. Para la clasificación de los costos tenemos de dos maneras: los costos directos e indirectos y los costos fijos y variables. En esta ocasión nos vamos a referir a los costos fijos y variables. ¿Qué son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos costos que no van a variar ante la producción en volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a producir 1000 y voy a gastar 500, al día siguiente voy a producir 2000, también voy a gastar solamente 500. Mientras que los costos variables son aquellos costos que van a variar, ¿ya?, según el nivel de producción. Quiere decir que a mayores niveles de producción serán mayores los costos. Ahora veámoslo en este gráfico para poder entenderlo mejor. Al lado izquierdo encontramos a los elementos del costo, representados por la materia prima e insumos, la mano de obra y personal administrativo, y los gastos generales. La materia prima e insumos va a estar dado por la materia prima y los materiales que voy a utilizar. Estos van a corresponder al primer elemento. El segundo elemento, que es la mano de obra y personal administrativo, está conformado por la remuneración al destajo y la remuneración de los jornales o sueldos y salarios. Estos dos tipos de remuneración van a ser parte de la mano de obra. Y dentro de los gastos generales vamos a encontrar a la comisión sobre las ventas, aquellas comisión si yo voy a dar 15% o 10% sobre la venta de un producto, y también lo vamos a encontrar a los intereses otorgados o adquiridos por préstamo para capital, es aquellos
préstamo que me he realizado de los bancos, los cuales tengo que pagar los intereses. En la parte inferior encontramos a la depreciación de inmueble, maquinaria y equipo. Eso quiere decir que también debo considerar el desgaste de mis máquinas para saber cuánto estoy invirtiendo de ellas en mi producto. También encontramos a los servicios diversos como luz, agua y teléfono, al alquiler de local siempre y cuando no sea mi local, útiles de oficina, la papelería, todo aquello que voy a utilizar dentro de la elaboración de mi producto o mi servicio. Los gastos de ventas son aquellos gastos que voy a realizar para vender mi producto. Entre ellos puede estar, por ejemplo, la movilidad que voy a realizar de mi mercadería para llevarlos a un punto de venta. Los intereses de préstamos para la maquinaria son aquellos préstamos que yo me he hecho del banco para poder invertir en mi maquinaria. Y finalmente encontramos a la amortización de intangibles, el cual está representado por ejemplo, el pago de autovalúo. Entonces, los tres elementos constituyen cada uno de ellos estas partes. Por el lado derecho vemos a los costos variables y a los costos fijos. Los costos variables, aquellos costos que van a variar, tales como materia prima e insumos, son aquellos costos que si yo produzco 100, gastaré 100, y si produzco 200, voy a gastar 200. Eso quiere decir que los costos en materia prima van a variar, por eso se les considera costos variables. Los materiales, al igual que la materia prima, van a variar de acuerdo al volumen de producción. La remuneración al destajo quiere decir, si yo pago 20 soles por la elaboración de una carpeta y voy a elaborar 10 carpetas, voy a pagar más dinero. Eso quiere decir que cuanto más produzcan, voy a tener que pagar más. Eso me significaría un costo variable. Y finalmente, el otro costo variable son las comisiones de las ventas. Por ejemplo, si yo vendo una refrigeradora en 1000 soles con 20% de comisión, pagaré 200 soles. Y si venden 2, ya no pagaré 200 soles, sino pagaré 400 soles. Y finalmente, parte de los costos variables encontramos a los intereses por préstamo de capital de trabajo, que van a variar dependiendo cuánto yo voy a producir. Quiero producir más, voy a tener que prestarme más dinero. En cambio, los costos fijos son aquellos costos que no van a variar, siempre van a ser iguales. Por ejemplo, remuneración por jornales y sueldos y salarios, porque los sueldos y salarios yo los voy a pagar mensualmente y los sueldos van a ser fijos. Otro grupo encontramos a la depreciación, a los servicios de agua, luz y teléfono, porque vienen un costo único mensual y no van a variar. El alquiler también lo voy a pagar mensualmente y van a ser invariables. Así como también encontramos, por ejemplo, los útiles de oficina y los gastos de venta, de intereses y también los intereses de préstamo